El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Está Gastón Vibor. Bueno, lo habíamos anunciado a Storni y a Vibor. ¿Qué tal, Vibor? Buena mañana, ¿cómo está? O buen mediodía, en realidad. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía, Claudio y Analía, ¿cómo están? Bien. No voy a hablar de economía. No, claro que no. Pero lo escuchamos con mucha atención, como siempre. Bueno, Claudio, voy a tratar de seguir un poco haciendo lo que hacemos en cada columna, de vinculando la coyuntura política con la historia, ¿no? Con la historia argentina. En este caso, me quería referir a lo que ocurrió hace unos días atrás, ese hecho que generó tanta controversia y polémica, es la reivindicación que hizo la vicepresidente Victoria Villarruel de María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, ¿no? Recordemos que una semana atrás ella estuvo en España visitando a Estela Martínez, que ya tiene 93 años, que está en el exilio en España desde el año 81, vino un par de veces a Argentina, pero está afincada ya desde esa época, y hizo colocar un busto, ¿no? de María Estela Martínez de Perón en el recinto del Senado. Generó toda una polémica y una controversia justamente por esta figura de la cual vamos a hablar un poquito, de cómo conoce a Perón, cómo llega a la política, pero bueno, desde ya creo que todos más o menos vamos a coincidir que fue parte responsable, ¿no? del caos que vivió la Argentina en los años 70, ¿no? Ejerciendo la vicepresidencia primero y la presidencia a partir de la muerte de Perón el 1 de julio del 74, una persona que no tenía la mínima capacidad o idoneidad para ejercer el poder, que fue responsable de un descalabro económico, ¿no? Famoso Rodrigazo en 65, y de fuertes violaciones a los derechos humanos, que fueron un poco la antesala de lo que va a ser la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 76. Bueno, vamos a ir hacia atrás en la historia para ver cómo se conocen Perón y Estela Martínez. Recordemos que Perón cae después en su segundo gobierno, ¿cierto? Había llegado al poder en el año 46, va a ser reelecto en el 52, y en el 55 es derrotado por el golpe de Estado liderado por el general Leonardi y Aramburu, la conocida Revolución Libertadora, a partir del cual Perón se exilia, ¿no? Se tiene que exiliar, se tiene que ir del país, y tiene un periplo por varios países, primero Paraguay, después va a Panamá, Venezuela, República Dominicana, y recala finalmente en el año 60 hasta su regreso ya en los años 70 en España, ¿no? En la España de Franco. Bueno, cuentan los testigos de la época que Perón conoce a Estela Martínez en Panamá. Ella había nacido en la provincia de La Rioja, una bailarina que formaba parte de un elenco de ballet. Hay toda una polémica acerca de qué tipo de danza o baile ejercía. Bueno, aparentemente era folclórico, pero como en Panamá no había lugares digamos, de ese tipo para ese tipo de bailes, ¿no es cierto?, de danzas. Perón la conoce en un lugar, un cabaret, ¿no?, en Panamá. Eso no implica, ¿no es cierto?, que Estela Martínez se dedicaba a esa actividad, pero bueno, en torno a esto se generaron una serie de rumores y de opiniones, pero digamos, ella era una bailarina, formaba parte de un elenco de baile que está haciendo una gira por América Latina. Perón la conoce, y desde el que la conoció, Isabel o Estela Martínez no se separa de él ya más, ¿no? Hasta la muerte de Perón el 1 de julio de 74. Tenemos que cuenta que esta sería la tercera mujer de Perón. O sea, su primera mujer prácticamente desconocida era Aurelia Tizón. Bueno, por supuesto, Eva Duarte, reconocida por su participación política, una figura clave, ¿no es cierto?,
en su gobierno, inclusive estuvo a punto de ser candidata a vicepresidente. Bueno, sabemos lo que ocurrió, su enfermedad, su muerte muy joven, ¿no es cierto?, en el año 52. Y ahora, bueno, a fines del 55, comienzo del 56, se produce este encuentro de Perón con Estela Martínez. Con una diferencia de edad notable. Perón tenía 60 años en ese momento, Estela Martínez tenía 25 años de edad, ¿no? Replicándose un poco la situación con Eva Duarte, que también, con la cual había también una diferencia de edad significativa. A partir de conocerla, bueno, ella se convierte, primero se dice que es la secretaria, pero obviamente después se blanquea la situación amorosa entre ambos. Ya en el ya en el exilio en España, con Franco, bueno, sabemos que Franco, un dictador de derecha, conservador, con una gran relación con la Iglesia Católica, no le gustaba demasiado ese tipo de vínculo, ¿no es cierto?, de Perón con Estela, y bueno, hace gestiones para que la Iglesia le levante la excomunión que pesaba sobre Perón a partir del conflicto que había tenido en el año 54-55 con la Iglesia, y contraen nupcias legalmente y por la Iglesia Católica. Hasta acá es lo que tiene que ver con cómo se conocen y la relación entre ambos, pero bueno, Estela Martínez se va a convertir en una especie de delegada o brazo político de Perón en algunas circunstancias particulares, ¿no? Dijimos que Perón se tuvo que exiliar y no puede regresar al país hasta el año 72, ¿no es cierto?, prácticamente 18 años de exilio, donde él sigue ejerciendo un liderazgo muy fuerte sobre el peronismo en toda esa época, pese a que en algunos momentos surgen algunas figuras que intentan disputarle ese liderazgo. El caso de Augusto Bandor, un sindicalista muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica en los años 60, que intenta llevar adelante una especie de neoperonismo, ¿no?, con él a la cabeza. Ahí es donde Isabel va a ser usada, o Estela va a ser usada por primera vez como delegada por Perón. Perón la envía en el año 65, el gobierno de Arturo Illia, a la provincia de Mendoza, donde se disputaba una elección provincial, donde iban dos candidatos, un candidato que respondía a ese neoperonismo de Bandor y otro directamente a la figura de Perón. Era importante eso porque que ganara el candidato de Perón significaba la mantención del liderazgo de él sobre este intento de Bandor. Ahí es donde, bueno, Isabel viene, bendice por orden de Perón a su candidato, y ese candidato de Perón gana en esas elecciones. En general no gana la elección porque gana el Partido Demócrata, pero le gana al candidato de Bandor. Eso, digamos, fue un éxito la gestión de Isabel en ese sentido, porque de alguna manera se corrobora, se ratifica el liderazgo de Perón en una época donde él, bueno, desde el exilio seguía mandando sobre el partido. Y ahí es donde conoce, un dato importante, donde Isabel conoce a José López Rega, ¿no?, otra figura significativa que se va a ir con ella a España también para ejercer como una suerte de también secretario privado de Perón, ¿no? Era un miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires, cargo menor, ¿no es cierto?, en la jerarquía de la policía, pero que hacía prácticas de esoterismo, de rituales muy particulares, a los cuales ya Estela adhería desde hacía un tiempo, porque ya en su momento los biógrafos cuentan que se había peleado con su familia biológica y que fue criada por una familia de apellido Cresto que realizaba este tipo de prácticas esotéricas. Ya de vuelta en España, se va fortaleciendo la figura de ambos como parte del entorno de Perón, ¿no? Perón en los años 60, principios de los años 70, va recibiendo en Puerta de Hierro, en Madrid, a distintos dirigentes de todo tipo. Es un momento donde el peronismo va adquiriendo distintas interpretaciones, ¿no? Hay una mirada desde la izquierda que va a dar lugar a la formación de Montoneros, y hay una mirada más tradicional o convencional del peronismo histórico. Y Perón, bueno,
en Puerta de Hierro va a recibir a todos y de alguna manera quiere preparar su regreso, y para eso necesita tener el mayor apoyo posible, ¿no? Algo que implicó una gran habilidad política, pero al mismo tiempo una suerte de irresponsabilidad, porque sabía que él estaba avalando tendencias que era imposible que en el futuro pudieran convivir, como que va a quedar demostrado en episodios de violencia que se van a producir ya a partir del año 73, como el caso de la famosa masacre de Seiza, cuando él regresa definitivamente al país el 20 de junio del 73. Para tener una idea de la particularidad de López Rega y de Isabel, de ese entorno que tiene Perón, bueno, cuando a Perón le devuelven el cadáver de Evita, ¿no?, que había sido sustraído por los hombres de la Revolución Libertadora, sacado del país, enterrado en una tumba en Milán, en Italia, y bueno, como gesto de buena voluntad Perón, el presidente Lanusse, para descomprimir el clima de tensión y de violencia que había en Argentina en ese momento, le devuelve el cadáver a Perón. Perón lo recibe, ese cadáver, en Madrid, y comentan los biógrafos también de que López Rega hacía prácticas de espiritismo, ¿no?, para transmitirle el carisma de Eva Perón a Isabel, ¿no? Digamos, en esas manos va a caer el país en pocos años más adelante. Bueno, finalmente Isabel vuelve antes del regreso definitivo de Perón, vuelve a Buenos Aires también como delegada. Le encomienda a Cámpora la discusión con Lanusse del Gran Acuerdo Nacional, que Lanusse pensaba llevar adelante para hacer una especie de transición para volver a la democracia, acuerdo que fracasa justamente como consecuencia de los planteos de Perón, y Isabel, que toma esos planteos y sobre todo lo pone a Cámpora para que se encargue de esa discusión, ¿no? O sea, desplazando un poco a Paladino, que hasta ese momento era el delegado de Perón en Buenos Aires. Perón regresa finalmente, Lanusse le permite el regreso en noviembre del 72, no le permite ser candidato a presidente, por una cuestión burocrática, de que no tenía residencia en el país con una debida antelación, y nombra la fórmula Cámpora Solano Lima, como parte del FREJULI, Frente Justicialista de Liberación. Las elecciones se realizan a principios del 73, gana esta fórmula presidencial, tuvo orientación e inclinación hacia la izquierda de Cámpora, ¿no?, un presidente que duró muy pocos días. También en este caso no es una reivindicación que se hace oficialmente, pero es una reivindicación que hace algún sector del kirchnerismo, ¿no? Por eso llama a una agrupación la Cámpora, pero la verdad que no hay un motivo importante o significativo para llamar a una agrupación de esa manera, por el pésimo gobierno que hace Cámpora en los pocos días que está en el poder, y el hecho de que, bueno, Perón, enojado con Cámpora, decide regresar al país definitivamente en junio del 73, obliga a su renuncia a él, a Solano Lima, el nombramiento provisorio de Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que va a asumir, y la nueva convocatoria de elecciones que se van a realizar en septiembre del 73, con un triunfo abrumador de la fórmula Perón. O sea, Perón ya para ese momento no confiaba en nadie, en muy pocas personas, y por eso decide, desde mi punto de vista, con enorme irresponsabilidad, poner una persona que no tenía capacidad y que no tenía idoneidad, en un momento donde Perón ya tenía alrededor de 80 años, pero estaba mal de salud, y sabía que probablemente, digamos, la salud lo iba a traicionar, y que eso iba a implicar que Isabel quedara en ese lugar. En ese lapso entre la asunción de Perón en septiembre del 73 y julio del 74, cuando Perón fallece, y Estela Martínez ejerce como vicepresidenta, pero prácticamente no pisa el Senado. Por eso hay un error ahí en Victoria Villarruel en reivindicarla como una figura importante, ¿no? Sabemos que el vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, y en este caso Isabel prácticamente no pisó el Senado en ese tiempo. Y ya después, bueno, cuando tras la muerte de Perón asume la presidencia, en un marco, digamos, caótico desde el punto de vista económico, con una enorme influencia de López Rega. Ya tenía una gran influencia López Rega en Perón, y había sido ministro de Bienestar Social del gobierno de Cámpora, pero
obviamente suman muchísimo más poder a partir de la asunción de Isabel, y inclusive uno puede ver registros, imágenes, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, que Isabel habla o hace un discurso y detrás López Rega soplándole qué era lo que le tenía que decir. López Rega, un personaje siniestro, creador de la Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? Y quien de alguna manera implementó el terrorismo de Estado, en este caso dentro de un Estado, digamos, democrático, ¿no? Entre comillas, eh, que obviamente combatía al sector izquierdista, ¿no? Dentro del peronismo, con la utilización de métodos ilegales, ¿no? La detención de personas supuestamente identificadas con la izquierda peronista, el ajusticiamiento, tirarlos en un zanjón, digamos, ese era el modus operandi, y que se hacía inclusive desde el Ministerio de Bienestar Social. Bueno, López Rega con Isabel aumenta su poder y aumenta la acción de la AAA, ¿no? Que Perón la conocía, o sea, siempre hay una polémica acerca de si Perón conoció o no la creación de la AAA, yo no tengo dudas, pero obviamente su mayor participación fue durante el gobierno de Isabel. Caos económico con el Rodrigazo, que pone fin al pacto social, violación a los derechos humanos consentida de alguna manera por Isabel, y la famosa orden o decreto de aniquilamiento de la subversión, que de alguna manera dio piedra libre para que las Fuerzas Armadas intervengan, en principio en la provincia de Tucumán, bajo el operativo de Independencia, para terminar, como sea es interpretada fuera o dentro del marco de la ley, terminar como sea con la subversión, o sea, con la izquierda. De manera que no hay elementos como para reivindicar a una figura como Estela Martínez. Al contrario, me parece, primero, traer una época o un momento de la historia trágico al presente, que no aporta nada, y realmente no es una figura a reivindicar o tomar como modelo por la vicepresidente. Por eso la polémica y la controversia que generó, ¿no? Es como que de alguna manera es traer al presente fantasmas del pasado que no le hicieron nada bien al país. Un ajustadísimo relato histórico, en estos tiempos muy, muy conveniente para que los que vienen detrás generacionalmente conozcan cómo viene todo esto, firmado por el profesor Gastón Vibor. Vibor, gracias, muy gentil como siempre. Gracias, Claudio. Un abrazo, que tengas buen día. Bueno, ahí estaba Gastón Vibor, un completísimo relato histórico de lo que fue durante la participación en el gobierno y un poco antes en la relación con el expresidente Perón, Isabel Martínez de Perón. Sí, yo tengo que decir, las cosas que apuntó Gastón son muy interesantes, pero se puede agregar más. Él en un momento dice, lo que pasa es que al peronismo, hablar del pasado al peronismo, Le da vergüenza. vinculado con Perón, medio que les da un... Sí, sí. A ver, ¿de qué? Por ejemplo, que a Perón le gustaban las jovencitas. A ver. Uh-huh. Yo entiendo, burro viejo quiere pasto tierno, decían mis Ajá. tías, y tienen razón. Pero como el general se pasaba de rosca en eso, hoy sería mal visto. Hoy sería políticamente incorrecto y Bueno, no sé. Nacional Buenos Aires estaba cerca. Bueno, el Nacional Buenos Aires y varias escuelas más, Bueno, no desbarranquemos, ¿para qué vamos a ir para atrás? Sí, porque por ejemplo, el peronismo no quiere hablar de, bueno, ya falleció la señora, de Nelly Rivas, por ejemplo. Dame data. Nelly Rivas era una chica de la UES. A los millennials no nos quedan claros ciertas En cosas. ese tiempo, Perón crea la Unión Sí, de eso. Estudiantes Secundarios. Eso Era la famosa UES. Ajá. Entonces los estudiantes ¿Y iban a para pasar qué te voy el a día... contar lo que le decían los radicales? Bueno, no importa. La UES iban contingentes de la UES a pasar el día en Olivos. Uh-huh. Porque como el pueblo, todo es del pueblo y sí. abrían las puertas para que el pueblo
disfrutara de las instalaciones de la casa de la residencia presidencial. Generalmente adolescentes. Hablamos de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Correcto. En general eran chicas las que iban, que se tiraban a la pileta de ahí de la casa de Olivos. De hecho, Perón tenía una colección de motos, Ajá. que las chicas andaban en moto ahí adentro. Una suerte de Era una colonia de casa de vacaciones. Playboy. Una cosa No, así. no, tampoco. No te pases de rosca porque tampoco. No, qué sé yo, como vos No, lo estás no, describiendo. No, estoy diciendo, iban las chicas, la pasaban ahí bomba, etcétera, etcétera. En eso aparece esta chica Rivas, que tenía 14 años. Perón tenía 58. Ajá, ¿y qué pasa con Me parece que hay una diferencia. ¿Pero que había alguna vinculación? Claro, hubo un romance ahí. La chica se empezó a quedar a dormir a Olivos. La gran Evo Morales hizo. O mejor dicho, Evo Morales, después de varios años, claro. hizo la gran Perón. La chica se quedaba a dormir ahí con los padres felicísimos. Imagínate. Después la pasaron mal por este tema, pero bueno, ya se sabe que el que le gusta el durazno se tiene que bancar la Sí, pelusa. sí. Lo acompañaba a Perón, por ejemplo, en los viajes oficiales, aunque ella se quedaba en el hotel. Ajá. Ella no se mostraba. La única vez que ella se muestra en público fue en un festival de cine en Mar del Plata. Pero claro, ella tenía una serie de privilegios que no tenían otras chicas. Tenía chofer, tenía, en fin, los padres, los padres tuvieron bastantes mejoras en su vida, pues una familia de clase Pero media. esta es la historia prohibida. No es tan prohibida, Bueno. lo sabe todo el mundo. Qué prohibida. Lo que No pasa está en es los que libros. por ahí hay que empezar a entender. Hay que empezar a entender el contexto también. Porque aquí somos muy rápidos para crucificar a la gente sin entender el contexto. Pero contexto o no, la relación entre un señor de 58 años y una menor de 14 no es lo más Aconsejable. ni en aquel momento, Ni ahora. estamos hablando del año 50, ni ahora. El primero de la mañana. 100% periodismo.